Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Señorita Lada, ¿por qué trajiste mis registros y mi contrato? Esto es mi privacidad. ¿Leíste los términos del contrato cuando te contrataron? Preguntó. Mira, señaló una cláusula al final del documento. Especifica que si un empleado infringe las normas o regulaciones del equipo Watin, la empleada puede ser despedida de inmediato. Además, cualquier daño, ya sea material o la reputación de la empresa, puede dar lugar a acciones legales contra la parte responsable. Le pasó el contrato a Lada, quien parecía incómoda al darse cuenta de la gravedad de la situación. Era evidente que no había leído el documento antes de firmarlo. Intentando defenderse, empezó a discutir incoherencias. No vi esta cláusula al firmar. La añadiste después con mala intención, ¿cierto? ¿No leíste antes de firmar o solo puedes leer hasta 8 líneas? Esto es demasiado. Primero la llamaron superficial y ahora insinúan que tenía limitaciones intelectuales. Si fuera tan incapaz, no se habría graduado con excelentes calificaciones, ni tendría un currículum lo suficientemente sólido como para ser contratada sin experiencia previa. Esto significa que no recibirá ninguna compensación financiera de Guatín por no cumplir el contrato. Sin compensación, no pasa nada, no soy codiciosa. Si entiendes la situación, te daré 2 opciones. ¿Qué opciones? O renuncias voluntariamente o serás destituida oficialmente de tu cargo. Cuando decidas, le informas a la señorita. Las 2 opciones que Apple le ofrecía no eran muy diferentes: aceptar la derrota o irse sola, o ser despedida oficialmente de la recepcionista al segundo día de trabajo. Lada sabía que debía reaccionar con rapidez. Quedarse allí sin una buena excusa significaría perder su objetivo principal. Mientras ella intentaba pensar, Apo ya mostraba impaciencia y parecía estar a punto de terminar la conversación, levantándose para marcharse. No hay nada más que discutir. Apo miró a Lada, quien rápidamente se levantó para bloquearle el paso por segunda vez ese día. Ya le había hecho perder demasiado tiempo y esto podría incluso retrasar su reunión con un cliente importante. Todo ser humano comete errores. Si me despides por esto, quizás tú también estás cometiendo un error. No, nunca me equivoco en mis decisiones. Da sintió la provocación de Apo como un golpe directo. Si no estuviera en desventaja, tal vez habría respondido con más agresividad. Apo parecía completamente segura y orgullosa de sí misma. Lada comprendía que Apo se consideraba muy competente, pero considerando los rumores internos que había escuchado, sospechaba que gran parte de su posición provenía de privilegios y conexiones, no solo de méritos. Para ella, Apo no era tan brillante como creía. Pero para mí este es tu primer error. He oído que sueles dar segundas oportunidades a los empleados. Sí, pero no a ti. Por favor, dame una oportunidad. Tengo muchas ganas de seguir trabajando aquí. Apo miró a Lada, cuya petición parecía sincera, pero sus acciones anteriores, que habían ignorado las reglas básicas, contradecían por completo sus palabras. Era difícil creer que realmente pretendiera seguir los estándares del equipo Watin. Déjame demostrarte que soy capaz. No soy solo una mujer bonita y superficial, como te imaginas. Si rompo alguna regla del hotel, me iré de inmediato. Está bien. Muchas gracias. Prometo que no te voy a decepcionar. No espero nada de ti. La sonrió intentando parecer encantadora, como si estuviera profundamente agradecida por la segunda oportunidad que casi había perdido. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.